ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a nuestro 15avo. Ay Dios, cada vez está. 15avo, ahí está, Jesús María. Programa en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Cada vez más difícil el chiste, me va a salir caro, me va a salir muy caro un día, pero bueno, ya veremos qué hacemos ese día que salga mal. ¿Qué tenemos para hoy, Nani? Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, para hoy, el programa de hoy realmente, Lu, viene con mucho material y con el abordaje de una temática que como sociedad nos atraviesa, que es el suicidio. Suena fuerte un poco, realmente, pero va esto de que el 10 de septiembre fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, entonces como equipo nos pareció importante traer y poner sobre la mesa esta temática en este espacio radial. Y bueno, anticipar quizás que vamos a estar hablando desde muchas aristas. Y antes de empezar con eso, que no se olviden de seguirnos en las redes, Infancias sin Etiquetas, con todas las S, en Instagram y Facebook. Claro, como bien decís, Nani, un programa cargadito. Igual nosotros también tenemos esa cuestión de traer siempre cosas que varias veces nos suelen quedar un poquitito por fuera. Hoy vamos a tratar de que realmente nos entre todo el material que trajimos, porque no solamente es mucho, sino que es muy rico y nos parece muy relevante hablar de manera seria y quizá hasta a veces inclusive un poquitito no tan seria, pero principalmente con buena información de una temática como la es el suicidio, la suicidología, en fin. Por lo pronto vamos con algo de música. Vamos a escuchar, que les había contado el programa anterior, conocí esta canción únicamente por Charly García y me desayuné que pertenecía a Sui Generis, así que ahora van a escuchar la versión que yo conocía de esta canción, música de fondo para cualquier fiesta animada, de la autoría de Charly García, primero interpretada junto a el dúo que conformaba Sui Generis, pero esta vez en versión solista, música de fondo para cualquier fiesta animada de Charly García. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Sonaba entonces la canción Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada de Charly García en una versión mucho más rockera realmente por comparación a la de Sui Generis. Pero volviendo a lo nuestro, nos parecía importante, digamos, ir por partes en esta cuestión y para ofrecerles una aproximación a los temas que iremos tratando en el transcurso de este programa, hay algunas definiciones que tenemos que hacer, porque son palabras, son cosas que se van a ir repitiendo y para no darlas por sentada, como si todo el mundo supiera de lo que estamos hablando, es importante definirlas. El suicidio es definido acorde a la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida. Y de esta definición entonces se desprende que las llamadas conductas suicidas abarcan desde la ideación suicida, pasando por la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, llegando hasta la consumación de este acto, indiferentemente de si tiene éxito o no. Cada uno de estos pasos son ideas separadas por sí mismas y se analizan, se estudian, se tratan, se trabajan por separado, más allá que se entiende que se enmarca dentro de un mismo fenómeno.
es importante señalar que el suicidio es un problema de salud mental y no debe considerarse un delito. Y de hecho no fue hasta hace muy poco, en el siglo XX, que esto último cambió. La condena social y el estigma que carga el suicidio es muy grande y tiene mucho antecedente histórico. Tal es así que, acorde a La Divina Comedia, que es un libro que escribe Dante Alighieri hace muchísimo tiempo, los suicidas habitan el 7º círculo del infierno, solamente a 2 escalones antes de encontrarse con el mismísimo Lucifer en el lugar más profundo del infierno. Otro ejemplo es en el Imperio Romano, donde tomar la propia vida se consideraba un crimen en contra de la República, pero me estoy yendo capaz un poco por las ramas. En definitiva, en el programa de hoy hablaremos de suicidalidad, que es un término acuñado en 2006. Fíjense también lo cerca que tenemos todas estas fechas, siglo XX, 2006, etc. En fin, la suicidalidad es un término acuñado en el año 2006 por el doctor Morton Silverman, pero por lo pronto vamos a ir con algo de música. Vamos a escuchar una canción que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas, del grupo Sumo. Escuchábamos entonces una canción titulada Mejor no hablar de ciertas cosas, que la grabó Sumo, pero en realidad no es una canción de Sumo, en realidad es un blues. Claramente lo que acabamos de escuchar no es un blues en realidad, pero la canción originalmente era un blues y pertenecía a Los Redonditos de Ricota. Lo que pasó fue que en ese momento el saxofonista Pettinato ensayaba con las dos bandas, inclusive hubo un par de escenas de celos, Pettinato salió a decir que Luca en realidad era una persona muy, muy, muy celosa, digamos, un par de escenas ahí, y en un ensayo en el que estaban con Los Redondos y que después se cruzó con la gente de Sumo, escuchó ese blues y cuando se juntó de vuelta con la gente de Sumo, le tiró, che, mirá, Los Redonditos tienen un temita que es así, etcétera, lo tarareó un poquito, y el bajista, el bajista que lo tenía al lado medio que lo escuchó, lo cazó, lo sacó de oído y le dio masa, cuestión que en realidad lo tocó como 3 veces más rápido, así que la canción dejó de ser un blues, y bueno, después vino Luca, le puso una letra y queda Mejor no hablar de ciertas cosas, que para retomar y hacer puente con lo que vamos a hacer acá, no le vamos a hacer caso a eso. Claramente la temática del programa de hoy, los temas que lo rodean, son todas cosas de las que en realidad es muy, muy, muy importante sentarnos a hablar. Claramente es un desafío, claramente es intimidante sentarse a hablar de algo como esto, pero insistimos, del suicidio hay que hablar. Bueno, quizás para empezar este programa, quiero comenzar, Lu, trayendo algunas frases o comentarios que solemos escuchar en lo cotidiano en diferentes contextos y quizás hasta llegamos a naturalizarlo, por decirlo así. Tiro algunas. El que se quiere suicidar no avisa y el que avisa solamente lo hace para llamar la atención. El que suicida está decidido a morir. El que se suicida es un egoísta porque debería pensar en su familia. La persona que está triste o depresiva es porque quiere. Y acá voy a tomar un poco de aire porque son fuertes las frases. Como dije, quizás las naturalizamos y pensarlas así y atraerlas al piso, nos damos cuenta que tiene un significado en ellas y que obviamente hay un peso de ellas en nuestra sociedad. Entonces, repensar estas frases tiene que ver, me parece, con comenzar a erradicar estos prejuicios. Porque aquella persona que se encuentra triste no es que quiera estar triste así porque quiere, ¿se entiende? Los padecimientos psíquicos son reales y existen. De hecho, para ir dejándolo acá y con data, los suicidios y autolesiones forman parte de una de las problemáticas más complejas de salud pública. Y por esta razón, la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio declara esta problemática de interés nacional. Tenemos que hablar de multicausalidad, ¿sí? No hay un solo caso, o una causa-efecto, digamos. Ojalá fuera tan sencillo delimitar estos temas para poder controlarlos de otra manera. Pero bueno, en el caso de adolescentes, en general lo que nos encontramos cuando planteamos el hablar de estos temas, cuando UNICEF nos planteó, bueno, vamos a hablar de suicidio y de abuso sexual infantil y adolescente, por ejemplo, nos encontramos con con una necesidad, digamos, de que se abran espacios para poder contar por ahí lo que viven, lo que ven que vive algún compañero o amigo y que no, por ahí tienen
esta dificultad de saber cómo ayudarlos, y aparece bastante y como esta necesidad imperiosa de poder tener recursos a veces para poder no dar respuesta porque no les corresponde, pero sí poder acompañar alguna situación crítica, digamos, de algún par. Y que se nota esta necesidad de generar espacios donde ellos puedan plantear esta situación. Y a nivel mundial están subiendo las tasas, ¿sí?, de suicidio, y en lo que corresponde a adolescencia, lo que se observa es que los adolescentes son sanos, ¿no? Las causas de mortalidad por enfermedades son bajísimas, pero sí tenemos causas altas de mortalidad por causas externas, donde las causas externas son los accidentes, muchas veces también medio disfrazado de accidentes, y por ahí son ponerse en situaciones de riesgo, digamos, para su vida en forma frecuente, que no hay que considerar que sea un intento de suicidio, pero hay un poco cuidado por su vida y por su identidad, digamos. Y la segunda causa es el suicidio, los intentos de suicidio y las agresiones, digamos, en tercer orden de lo que se corresponde a causas externas, ¿sí? Y en adolescentes es la segunda causa, cuando en la otra parte de la población es la cuarta causa. Esa era la voz de Gisela Viviana Garro. Me gustaría, Luz, agregar algo chiquito haciendo referencia a lo que nos decía Gisela, sobre todo especificar esto en la adolescencia. En adolescentes el suicidio es la segunda causa de mortalidad. Y vuelvo con data. En Misiones, la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes de 10 a 19 años por 100.000 habitantes en el año 2018 tenía un 9,2%. Y se registra a las provincias del NOA con las tasas más altas. Y en este sentido también, digamos, apoyándonos de vuelta en lo que acabamos de escuchar que nos contaba Gisela, al principio del fragmento de audio que les compartimos, ella hablaba de la multicausalidad que tiene esta problemática. Y en ese sentido me parece iluminador. Yo suelo traer a cuento mucho humor, mucho chiste, pero porque me parece que es una herramienta muy fácil, es muy fácil conectar con eso. Pero bueno, Quino, con una frase que le supo hacer decir a su personaje Susanita en el contexto de, la tira cómica de Mafalda, que Susanita decía ser una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por simple maldad. Y sinceramente, bien podríamos llegar a decir inclusive lo mismo de esta cuestión. Una persona que termina encontrando como alternativa a este camino claramente no lo hace con el deseo único de infligir daño o dolor a las personas que le rodean. Ese no es el sentimiento, la idea o la intención primordial que tenga esta persona. Cuando hablamos de suicidio, tenemos que entender que ninguna persona se suicida por una pavada, que nunca es por una sola razón y que la realidad, al igual que las personas que la habitan, es mucho más compleja y enmarañada de lo que un primer golpe de vista pudiera parecer. Lo que sonaba entonces era un conjunto musical mexicano, Austin TV. La canción era Marduk, un grupo que personalmente considero muy interesante, muy atractivo, mucho trabajo conceptual, mucho trabajo, por ejemplo, tocaban siempre, ahora están separados hace unos buenos 10 años probablemente, pero tocaban siempre todos disfrazados de pies a cabeza, ocultaban su propia identidad, se identificaban más con lo que hacían en el escenario y su propio arte que con el rostro que le pudieran poner a esas presentaciones musicales. En fin, un grupo interesante que personalmente recomiendo y estoy seguro que en algún otro momento volverán a escuchar en este espacio. Volvemos a lo nuestro. Para introducir el audio que vamos a escuchar a continuación, vamos a empezar a entrar ya más de lleno en estos temas, concretamente en las autolesiones. Pero antes de escucharlo, unas breves palabras. Ante todo decir que cuando se piensa en formas de expresión, se suele decir, la música, la poesía o la pintura, pero las autolesiones, sobre todo en jóvenes y adolescentes, son también una forma de expresión que nos hablan particularmente de la angustia y el dolor que está viviendo esta persona en particular.
sin ánimos realmente de romantizar esta idea, la de las autolesiones, en definitiva podemos decir que enfrentado el individuo, la persona, el niño, el adolescente, el joven, con la imposibilidad de exteriorizar esa angustia interna, ya sea por falta de herramientas, recursos o espacios de contención que le brinden un lugar para que eso pueda salir, bueno, muchas veces termina por escribir ese mensaje sobre uno mismo. Cada época tiene sus modos de decir cosas. Cada época de adolescentes tiene sus modos de decir cosas. En los 90 veíamos mucho más situaciones de trastornos alimentarios en las mujeres. Creo que tenía que ver con un movimiento que las mujeres preanunciábamos de alguna manera, de no dejarnos invadir, por un camino que en realidad tenía más de autolesivo que de saludable, pero bueno, lo decían como podían decirlo. Yo creo que en este tiempo, o en estos tiempos, en estos últimos 20 años, las marcas en el cuerpo funcionan como una tela donde escribir, una pintura donde pintar. No es para estar interpretando rápidamente de un modo así salvaje, una interpretación salvaje, pero creo que hay una gran diversidad de marcas en el cuerpo. Desde la marca más sutil, que es un pequeño corte, indiferenciado. Hablo de las marcas autohechas, hasta un tatuaje calculado con un motivo preciso. Hay una amplia variedad de modos en los cuales alguien dice algo en su piel. Creo sí que justamente, como lo decía antes, es por una época donde no está tan desplegado el decirlo de otro modo. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y cuando, como es una práctica bastante común, la de cortes indiferenciados en el cuerpo, propongo empezar a hacer marcas, porque los cortes son marcas en otras telas, en un piso, en una pared, en un lienzo, en un recorte, y enseguida esos adolescentes o niños incluso, que habían empezado a tener pequeñas marcas en su propio cuerpo, empiezan a entusiasmarse en hacerlo en otro tipo de pieles, digo yo, que no implican poner el cuerpo. Eso es sumamente saludable, porque el chico se da cuenta que ya está en un camino de expresión, como puede ser una tela, para empezar a pintar una idea, decir una palabra, escribir algo que no sabe ni el sentido que tiene, pero sobre el cual después puede hablar, más que hacerse un corte en el cuerpo que no sabe ni cuándo empezó ni cuándo terminó, que fue producto de un momento repentino, como muchos suelen decir, que entró y salió de su vida casi como un rayo. Esos son los más difíciles. Entonces, acompañar a un chico a que pueda sentir que está intentando dejar una marca y que ese es un modo de dejar una marca, pero que hay otros, es algo así como cuando trabajo con mis pacientes o con personas con ideación suicida en cualquier tiempo de un proceso suicida. Siempre me hago una metáfora que alguna vez un colega me dijo, que es como si yo tuviera una silla que tiene dos patas frágiles. Si yo le saco ese recurso que ese paciente tiene de me mato para terminar con este dolor, es como si le dijera que saca las otras dos patas de la silla, se queda sin nada. Entonces, no le voy a sacar ese recurso como es el corte o como es la idea que dice soluciona su problema, que es la muerte, sino estoy ahí presente para construir algo más de esa idea para resolver el problema. Entonces, abro el abanico de posibilidades sin sacarle aquella que le quedó como último mecanismo para resolver un dolor insoportable.
la palabra de Diana Altavilla, hablándonos un poquito sobre el suicidio, la suicidología y también en particular sobre la temática de la autolesión. Nos decía esto, ¿no? En los últimos 20 años las marcas en el cuerpo funcionan como una tela donde escribir. Y creo que de una forma muy sencilla quiero mencionar y hacer alusión a la pluralidad de formas de manifestar aquello interno. Va por el lado de que quizás algunos hagan un corte indiferenciado, como nos decía Diana, otros un tatuaje o un piercing. Realmente no lo sabemos, pero hacer alusión a que no todos transitamos las situaciones de la misma forma y tampoco nos expresamos homogéneamente. Por lo tanto, entiendo que una situación puede ser sencilla para mí, o sea, la puedo atravesar, la puedo llevar adelante, salir, pero no puedo pretender ni exigir que la otra persona la transite y se exprese de la misma forma que yo. En el aire, Tres agujas, una versión de una canción de Fito Páez, pero interpretada por Luis Alberto Spinetta, del disco Escúchame entre el ruido. Creo que el volumen 2 o el volumen 3, se armó una orquesta, se invitó a muchos artistas diferentes, hay una canción de Mercedes Sosa también, creo que estuvo invitada ella, y bueno, una versión realmente muy linda de una canción que no le pertenece, que tranquilamente le podía pertenecer a él, pero bueno, en realidad da la casualidad que no. Bueno, quiero antes de que se nos vaya este programa nuevamente, porque ya son y 40, poner énfasis en que en la demanda por suicidio o autolesiones surge generalmente en escuelas secundarias. Es decir, y vuelvo a repetir, que existe y es real esta problemática en los adolescentes. Y por lo tanto debemos como sociedad ir pensando en cómo generar espacios de escucha para que los adolescentes se puedan expresar o plantear situaciones propias de aquello que les duele. Entonces me parece, querida audiencia, que a los adolescentes tendríamos que dejar de mirarlos como problemáticos porque sí y prestar nuestra escucha y nuestra mirada para atender a su demanda. Y a propósito de eso que nos estás contando, yo en lo personal, pero porque es una herramienta en mi vida personal y me parece que también le puede llegar a ser útil a más de una persona. Lo que voy a hacer no califica ni para filosofía martillazo, porque lo mío directamente va a ser a los machetazos, un machete viejo, roto, ni machete entero, medio machete, pero por favor les pido que me banquen en esta. Soren Kierkegaard se lo conoce como el padre del existencialismo, pero además fue crítico literario, humorista, psicólogo y poeta que, en el siglo XIX digamos que se estilaba a dedicarse a muchas otras profesiones al mismo tiempo. Una de las cosas que propone desde su elaboración filosófica es la idea de que la fuente de mucha de la angustia que experimenta el ser humano se debe a que fundamentalmente somos seres fracturados, al menos eso es lo que dice él. Esto es decir, que como seres humanos siempre vamos a estar en la disyuntiva entre lo que somos y lo que nosotros queremos ser, entre el sentimiento y deseo, anhelo de libertad y la fuerza o quizá el yugo, sería en realidad una mejor palabra, el yugo de la necesidad. Kierkegaard nos señala también que en definitiva somos mentes etéreas, intangibles, pero circunscriptas a cuerpos de carne y hueso. Y lo que realmente es lo peor de todo, la verdadera frutilla del postre, de este postre que no debe saber muy rico, que somos todos seres finitos y limitados, pero con la posibilidad de contemplar lo infinito. Aclaro que finito no por flaco o magro, sino más bien porque somos seres que tienen un final, pero en contraposición podemos ponderar cosas que no tienen un final. Ahora bien, este orden de la experiencia es realmente agobiante y tranquilamente, de manera muy fácil nos puede dejar profundamente angustiados o por lo menos ansiosos por las cosas que vienen adelante, por el futuro, etc. Y todo esto sin siquiera en realidad entrar en el conflicto de cómo se aplica esta dinámica de la disyuntiva que les acabo de contar con la interacción entre dos individuos, porque ahí también pesa la diferencia irreconciliable entre lo que somos y lo que queremos ser, sobre lo que el otro es y lo que nosotros queremos que el otro sea, lo que el otro es y lo que el otro quiere que nosotros sea, viceversa. En fin, es todo un quilombo. Sin embargo, Soren Kierkegaard sí tuvo el buen tino y hasta la piedad, le diría, a diferencia de algunos de sus correligionarios filósofos, no solamente de elaborar una hipótesis de conflicto,
sino en aventurar una solución. Aquí también, bueno, vale aclarar que aparte de filósofo, psicólogo, humorista, etc., también era teólogo. Así que bueno, su solución naturalmente fue Dios, fue la religión, etc. Pero otra vez les pido que me banquen en esto, por favor. La palabra que usó Søren Kierkegaard fue la fe y consecuentemente, bueno, va a hablar de saltos de fe. La fe de Kierkegaard estaba puesta en Dios, pero también admitía alternativos, digamos. En su mínima expresión, podemos decir que la fe es la decisión consciente de creer en algo que no es comprobable de manera absoluta, a ciencia cierta, a través de, por ejemplo, bueno, la matemática o algún otro tipo de ciencia. Y esta fe puede depositarse en muchas cosas, en lo sublime del arte, por ejemplo, en el amor, en la bondad de la gente, en una certeza no necesariamente fundada de que el mundo puede mejorar, o, bueno, hasta más chiquitito. En la certeza, otra vez, no necesariamente fundada, de que uno mismo pueda estar mejor. Y quizá ese nos gustaría ser el mensaje del programa de hoy, desde el equipo que hace este programa jueves a jueves, y bueno, también desde lo personal, hacer extensiva esa invitación al salto de fe del que nos habla Søren Kierkegaard, que reitero, es un autoconvencimiento completamente infundado, completamente irracional, pero también es a la vez, ante todo, una decisión propia y representa una afirmación de la propia individualidad en un acto de libertad que no puede ser más puro. Y sí, muy probablemente lo que tengas al lado, a flor de piel, afuera o adentro, sea, y realmente perdonen mi francés, pero realmente lo que tengas al lado por ahí es una reverenda mierda. Pero también está siempre la posibilidad de que eso que tenés ahí al lado deje de serlo y capaz sea otra cosa, que capaz te encuentres algo muy lindo. Bueno, yo hoy los quiero dejar precisamente con esa pregunta. ¿Y qué pasa si sí, ¿Y ahí qué pasa? Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. La canción era No te pongas azul y la banda, bueno, repetimos banda, es algo que trato de no hacer por lo general, pero bueno, sonó Sumo 2 veces hoy, la canción era No te pongas azul, que en realidad, digamos, tampoco era inocente la elección. Esa frase en realidad es una traducción del anglicismo Don't turn blue, y de hecho, bueno, Luca precisamente lo dice, no te pongas azul, asociando el azul a un estado depresivo, un estado triste. Es como que acá en castellano, en esta provincia en particular, por ahí le diríamos, bueno, tampoco te pinte el bajón o calmate un poco, y de eso canta un poco Luca en esta canción. Búsquenla, es una linda canción, vos la acaban de escuchar, pero la letra, si no la tienen, yo me la sé de memoria en lo personal, pero bueno, ese soy yo, si no la tienen, es lindita, vale la pena. Bueno, Lu, ya no estamos yendo. Sí, pasó también. Rapidísima la hora. Sí. Pudimos meter casi todo el material, Nani, sí, muy bien. Estoy feliz por eso. Muy bien. Agradecer al material extraído de Neociencias, a Diana Altavilla, psicóloga y psicoanalista, y a Gisela Viviana Garro, que es psicóloga, que estuvimos ocupando sus materiales y sus conocimientos para llevar a cabo este programa. Y bueno, no se olviden de seguirnos en las redes, escribirnos si quieren, en Instagram y Facebook, Infancias Sin Etiquetas, con todas las S. También en el programa de hoy estuvieron Silvia Nudelman en la producción, Fabiana Silva en la producción de piso, junto a Silvana Cardoso también en la producción de piso, acá del otro lado del vidrio, hola.
Otra cosa que también queríamos decir, obviamente para armar estos programas, para armar estos parlamentos, estos textos, no los hacemos del aire, hay una investigación previa, hay una lectura, hay una socialización de textos, así que como lo acaba de decir Nani, si se quieren acercar al Instagram de @infanciasinetiquetas, en Instagram con todas las S, pueden mandar un mensaje, nos pueden solicitar estos textos, hay gente que va a estar a disposición. No sé qué tan rápido se maneja la velocidad de estímulo-respuesta, qué tan rápida o lenta es la respuesta. Eso claramente no corre por mi cuenta, yo acá vengo a hacer locución y eso. Pero les acercaremos el material con el que estuvimos trabajando hoy, porque hay libros, hay temáticas, hay información. Si se antoja desafiante, inabarcable o difícil de agarrar algo como esto, hay material a disposición que, bueno, nosotros estaríamos muy felices de acercarles. También hay otra cuestión que pasa por el día de la fecha, hoy 16 de... Uy, ¿qué meses? Yo soy tan malo con los Septiembre. meses. 16 de septiembre, Dios mío. Yo soy tan malo con los meses, Dios mío. Bueno, además de la temática que tuvimos hoy, que al principio del programa lo decíamos, para nosotros lo tomamos como equipo con la total seriedad y respeto que requería la temática. Además de eso, también recordar, y es muy movilizante, que hoy, hace 45 años atrás, la policía bonaerense, el grupo de tareas, secuestró a 10 jóvenes de la Escuela Normal 3 de La Plata. Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro son los nombres de los pibes que un día como hoy, hace 45 años, desaparecieron y nunca más volvimos a encontrar, que claramente todavía seguimos buscando. Y esto no es solamente hoy, digamos, por el aniversario, porque bueno, justo hoy tenemos que hacer el programa, entonces bueno, estamos acá, pero también es un todos los días que no tenemos que dejarle pasar nunca a nadie, nunca más. Si naciste entre 1976 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, también puedes contactarte al Instagram de @abuelasdifusión, todo junto, o también a la página www.abuelas.org.ar para terminar de dilucidar esa pequeña duda que quizá te esté comiendo un poco la cabeza. Vamos a despedirnos con un poco de música. La canción es de Serú Girán, Canción de Alicia en el País, y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves próximo a partir de las 18 horas. Gracias por acompañarnos en esta tarde.